Bienvenidos a nuestro curso de Teología Aplicada. Como ustedes saben, estamos estudiando la historia de Israel y hoy nos corresponde el capítulo de Profetas y Reyes titulado La apostasía nacional. Pues bueno, ya a estas alturas de nuestro curso ya ustedes han aprendido los principios básicos del liderazgo cristiano y ahora pues nos encontramos ante un contexto, una situación donde tenemos dos reinos. La idea de Dios siempre fue que fuera un solo reino, pero Dios permite la división para evitar, para dos razones, para crecimiento o en este caso para evitar la opresión. Realmente se le había ido la olla al rey heredero de Salomón, Roboam, y Dios, para evitar esa tiranía tan grande, esa pérdida de libertades económicas y pérdida de libertad de conciencia, porque la libertad económica y la libertad de conciencia siempre van juntas. En ese momento, para evitar esa tiranía tan fuerte por ese reino tan poderoso que había dejado Salomón, un reino muy rico, pero normalmente los reinos ricos son reinos opresores, porque se acostumbran a la abundancia y la única forma que tienen de obtenerlo es o haciendo alianzas con otros pueblos o haciendo muchos impuestos, recargando al pueblo con gastos y con impuestos y no reinvirtiendo en el pueblo, sino reinvirtiendo en su burocracia y en sus lujos. Entonces Dios, a raíz de eso, pues permitió que el reino se dividiera. Ya desde la época de Salomón, Dios le había dado parte del reino a Jeroboam, y que una vez muerto Salomón y el hijo de Salomón toma el reino, Jeroboam viene a negociar con él, pero Roboam no aceptó, tomó el consejo de los jóvenes, que lo habíamos relacionado con el progresismo, y decidió oprimir más el pueblo y establecer su autoridad por el puesto. Yo soy el que tengo la autoridad, a mí me toca, y ustedes, en vez de tener alivio, van a tener más restricciones. Entonces Dios permitió la división, y luego pues bueno, vemos la historia de en adelante. Finalmente después Jeroboam quiso evitar que el pueblo regresara a unirse otra vez con el reino de Judá, y entonces la forma que se le ocurrió fue empezar a establecer otro sistema de religión. Recuerda que la división fue política, nunca la idea de Dios fue que fuera la división desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de lo que es la salvación, que eso lo representaba el sacerdocio del templo, y eso tenía que seguir siendo en Jerusalén y tenía que seguir siendo el mismo orden de que se había establecido siempre. Pero Jeroboam, teniendo celos, porque el problema fue que no confió en Dios, dice la palabra de Dios. Al no confiar en Dios, él confió en su fuerza, y él dijo, bueno, yo seguro que esta gente va a ir para Jerusalén, se van a amistar con el otro rey y van a venir y me van a matar. Entonces, por ese miedo, decidió crear una nueva doctrina, una nueva forma de culto, y entonces introdujo el paganismo. Entonces, es interesante notar que Dios permite la división para evitar la apostasía, para evitar la opresión, pero nunca Dios permite la división desde el punto de vista teológico. ¿Por qué? Porque así como Jerusalén tenía que seguir siendo el centro del culto, el centro, por lo tanto, el centro de la doctrina y el centro de la enseñanza, en el caso de las divisiones que Dios permite ahora, es la Biblia y el Espíritu y Profecía quienes tienen que ser el centro de la fe, el centro por donde podemos delimitar cualquier doctrina. Entonces, es verdad que la Iglesia Mundial conserva lo que es la parte administrativa, propiedades, el resguardo de los escritos de Elena de White y todo lo que es la estructura del plan misionero mundial, pero no tiene nada que ver con la fe. La fe solamente la puede definir la Biblia, porque es un principio protestante de solo Biblia, y el Espíritu Profecía, que lo aceptamos los adventistas como una norma que nos amplía el camino al final del tiempo para tener luz, para enfrentar lo que se conoce como el tiempo del fin. Así que no tiene nada que ver el hecho de la administración, que es un derecho que se le concedió a la Organización Mundial, con lo que tiene que ver con el derecho individual. El derecho individual, por el principio de libertad de conciencia, la salvación es individual. Por lo tanto, lo que regla ahí no es lo que aprueben los concilios, los congresos, los consejos o las juntas de iglesia. Lo que rige en la salvación es lo que la persona, de manera individual, como sacerdote, vaya a la Biblia, vaya al Espíritu de Profecía
y lo vive y lo aplique a su vida. Y ahí se cumple el hecho de que un texto explica al otro texto, de que lo que dice la Biblia se explica en la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía se explica en el Espíritu de Profecía como un contexto. No podemos tomar una parte sí o una parte no, que eso es normalmente lo que está ocurriendo con los movimientos que se hacen independientes o que se salen digamos, del contexto de la Organización Mundial por motivos que no viene al caso discutir. Pero ¿qué pasa? Ellos comienzan a colocar barreras, como hizo Roboam, y entonces esas barreras son doctrinales. Habíamos hablado en el capítulo anterior que normalmente tienen que ver con la deidad, tienen que ver con el concepto de deidad, pero también dentro, digamos, de lo que es la iglesia organizada, también están entrando una cantidad de cosas que están rompiendo la doctrina. Y al romper la doctrina se están apartando de la así dice Jehová. Y al apartarse de la así dice Jehová, Jehová abandona esa parte. Hablando de la parte doctrinal, no estoy hablando de la parte de organización y de la parte corporativa. Entonces, mis hermanos, hoy nos encontramos entonces lo que la hermana White denominó la apostasía nacional. Ya han pasado años, dice el primer párrafo de este capítulo, dice: desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías apareció ante Acab. O sea, la hermana White hace un resumen y no nombra a todos los reyes o no analiza a todos los reyes que tuvieron ese periodo, pero ya la hermana White quiere entrar al momento de Elías. ¿Por qué quiere entrar la hermana White ya en el momento de Elías? Porque el caso de Elías es un caso antitípico, es un caso que tienen un simbolismo con el pueblo remanente del tiempo del fin, que vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, también el remanente, cuando dé el fuerte pregón, el remanente que surgirá de todo el pueblo de Dios en la redondez de la tierra, surgirá un remanente que dará el fuerte pregón. Y el fuerte pregón es el mensaje del tercer ángel. Ya cuando se empieza a establecer o se ha establecido la imagen de la bestia, entonces el pueblo tendrá que salir, o cuando se esté estableciendo, como en este tiempo que estamos viviendo, que vemos que por todos lados se está tratando de establecer esa imagen de la bestia, saldrá un remanente de todos aquellos, de que todo aquel pueblo profeso que ha creído, que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y que saldrá a dar un fuerte pregón al mundo entero como el último llamado de Dios para que la tierra sea preparada para la segunda venida. Entonces, en ese periodo, el hermano White quiere introducir a Elías, y Elías le va a dedicar varios capítulos a ese periodo, a ese espíritu, porque es un espíritu y el poder de Elías, para que nosotros tengamos una certeza y una certidumbre de lo que va a suceder, de lo que nos va a pasar si queremos formar parte de los 144.000, de ese espíritu que surgirá en otros días y que será perseguido inclusive por lo que creemos lo mismo, o sea, por el mismo pueblo, por sus mismos hermanos. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a hacerle enfoque. Entonces, en ese periodo entre Jeroboam y Acab, el pueblo dice que sufrió constante decadencia espiritual. Dice que fue gobernado por varios hombres, y entre esos hombres estaba empezó con el hijo de Jeroboam, Nadab, pero Nadab sufrió un golpe de estado por Baasa, y mataron a él y a todos sus descendientes para que se cumpliera lo que había dicho. Dice citando a Reyes 15, 29 y 30, dice: conforme a la palabra de Jehová le habló a su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam que él había cometido y por los cuales hizo pecar a Israel. Por esa razón, Dios había dicho que sus hijos no iban a seguir heredando el trono. Entonces se cumplió cuando Baasa dio el golpe de estado y entonces mató a los descendientes de Jeroboam. Entonces, ¿quiénes gobernaron ese periodo? Pues dice la hermana White que gobernó Baasa, Ela, Sirín, Orín, y durante un plazo de casi 40 años continuaron la misma conducta fatal. ¿Cuál fue la conducta fatal? La conducta que había establecido Jeroboam. Jeroboam creó un nuevos sitios de adoración, pero no era porque fueran sitios de oración, sino que competían o querían competir con el que Dios había establecido en Jerusalén, el templo que había realizado Salomón, y que era el que llevaba el parte oficial de la enseñanza al pueblo. Entonces establecieron nuevos sitios de adoración, pero en el contexto de que estos sitios de adoración tenían, en vez de todo el inmobiliario de que representaba a Dios en figuras, tenía dos becerros que Jeroboam dijo: estos becerros, aquí tienes tu Dios, véanlo, pálpelo, porque en el templo de Jerusalén Dios no se manifestaba por una figura, por una imagen, sino se manifestaba por el contexto de un sistema de sacrificio y un sistema de adoración. Entonces ese es el concepto que Dios nunca ha querido mostrarse
como una cosa palpable, sino Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y que hay cosas que no entendemos de la deidad y que tenemos que dejarlas para cuando estemos en el cielo y podamos ver a Cristo y podamos ver todo lo que aquí no podemos ver. Y que, como decía Pablo, lo vemos ahora oscuramente como un espejo. Entonces, en todo ese periodo yo quiero adelantarme, voy a saltar de la página 80 a más adelante a la página, para seguir con el tema de la apostasía de Israel, porque recuerda que ahora tenemos dos pueblos. Ahora tenemos a Israel y tenemos a Judá. Judá con su sede en Jerusalén, Israel con su sede en Samaria. Entonces, las 10 tribus de Israel, quiero centrarme en analizar su caso primero, qué es lo que está pasando con ellos, porque la hermana Guaidá, esta introducción, después pasa a hablar de lo que estaba ocurriendo en ese periodo en Judá, y después vuelve a analizar Israel, ¿no? Yo quiero hacerlo un poco diferente. Quiero analizar primero el caso de Israel para después irme a analizar el caso de Judá, porque el caso de Judá me parece que es como la esperanza en medio de tanta crisis. Entonces, mis hermanos, voy a saltar ahora a la página 83, de la página 80 a la página 83. Y entonces dice que en 2 años antes de la muerte de Asa, que es el rey que vamos a analizar después, que es el que estaba en Judá, y es la esperanza de que cuando se sigue a Dios las cosas salen bien. Dice que Acab, ya la hermana Guay salta a hablar de Acab, porque Acab es el resumen, o fue cuando ocurre la apostasía nacional. Durante esos 40 años el pueblo fue en decadencia, hasta que llega Acab, que es la máxima expresión de la decadencia, porque acá introduce otro espíritu que lo menciona luego Apocalipsis en las 7 iglesias y que lo menciona Apocalipsis en la profecía, que es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel son mujeres modificando el culto de Dios. Entonces, en este caso, el espíritu de Jezabel lo presenta la profecía porque representa a iglesias apóstatas. Es la apostasía de la iglesia, porque recuerda que en Apocalipsis las iglesias son mujeres. La mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia verdadera, la mujer vestida de luz, y luego las otras rameras que representan los otros capítulos de Apocalipsis representan la iglesia, la apostasía de la iglesia. Y entonces el espíritu de Jezabel es eso, son iglesias apóstatas influyendo en la iglesia, en el pueblo de Dios, para cambiar su culto y su doctrina. Entonces pues, se conoce como el espíritu de Jezabel. En el nivel político pues se le conoce como el espíritu del feminismo que tenemos hoy día en ese cumplimiento, porque básicamente el mundo va a entrar, va a ser gobernado por el espíritu de Jezabel. Jezabel antitípica, que representa lo que es la apostasía tanto de la iglesia católica como el protestantismo apóstata, inclusive el adventismo liberal. Entonces ese espíritu de Jezabel, ese feminismo, está presente en la profecía porque sería la lucha fuerte en el tiempo del fin. Por un lado estaría Dios con el sacerdocio, con la dirección de su pueblo a través del Espíritu Santo, y por otro lado estaría Jezabel, que ese Dios gobernaría a través de Elías, el espíritu de poder de Elías, y después estaría Jezabel, que lo haría a través de sacerdotes, de personas que serían mediadoras entre Dios y el hombre. Por eso es que hoy día no pueden haber sacerdotes. Hoy día hay ministros, gente que ministra, gente que enseña, maestros, pastores, pero no hay sacerdotes. Pero en el otro concepto, en el concepto de Jezabel, sí hay sacerdotes. ¿Sacerdotes por qué? Porque se colocan como mediadores entre Dios y el hombre. Entonces vamos a tener muy presente en el tiempo del fin este espíritu de Jezabel, que políticamente se manifiesta como se conoce como el feminismo, y espiritualmente se presenta como sacerdotes guiados por una mujer o una iglesia apóstata que va a introducir o va a tratar de convencer inclusive a los escogidos. Entonces, hablando de acá, vamos ahora, como les decía, a la página 83. Dice que comenzó a gobernar acá 2 años antes de que muriera el rey Asa, o sea, en el periodo de que el rey Asa estaba en una situación un poco medio de alejado de Dios. Dice, comenzó a gobernar desde el principio de su reinado, queda señalado por una apostasía extraña y terrible. Esa es la palabra que hermana Guay da para el espíritu de Jezabel. Dice que es una apostasía extraña y terrible. ¿Por qué extraña? Porque hay una mezcla entre verdad y error. Por eso es extraño. Extraño es algo que parece ser bueno, pero es malo. Entonces llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y es terrible porque los efectos son devastadores. Eso va a ser lo que va a causar en todo el mundo el zarandeo, para preparar al pueblo, al remanente que salga de esa gran apostasía,
a ese remanente que escape de esa gran apostasía se le conocerá como los 144.000, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque permanecieron en la virginidad del principio de Dios, de la palabra y del espíritu de profecía. No se apartarán ni a derecha ni a izquierda, lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces por eso en Apocalipsis los menciona como vírgenes. Entonces su padre, el Managuay dice que era Orín, que fue fundador de Samaria. Y mira la descripción que hacen del padre de Acab. Dice, hizo lo malo a los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Eso lo dice Reyes 16:25, 1 Reyes 16:25. Pero los pecados de Acab fueron aún mayores que su padre. Añadió Acab, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes que él habían sido. Actuó como si fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, no conformándose con el aliento que daba a las formas de culto religioso que seguía en Betel y Dan, encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más grosero y reemplazó el culto de Jehová por el culto de Baal. Entonces encontramos que acá fue mucho más allá, fue el que hizo un paganismo más grosero, no tenía principios, acá no tuvo reparo, no se cuidó. Jeroboam trató de su apostasía disfrazarla con adoración a Dios, pero acá ya fue el terminarse. Por eso que el espíritu de Jezabel es ya la conclusión, es ya cuando la gente se ha apartado tanto de Dios y el Espíritu Santo se ha apartado de ellos, que ya llegan a hacer lo que realmente tienen en su corazón. Entonces, por eso que es muy delicado eso, y ese espíritu pues ha entrado al mundo, ha entrado a todas las iglesias, pero está ahora tratando de entrar a la iglesia adventista y tenemos que cuidarlo, porque hoy día ya cada vez no se cuidan. La gente que tiene este espíritu, nosotros lo conocemos como la parte liberal, pero este espíritu es tan tremendo que finalmente le lleva a la gente a expresar lo que son sin Dios. Y veremos cosas tremendas en el tiempo del fin. Por eso cuando entre el zaranteo en su pleno apogeo, va a ser una situación difícil desde el punto de vista, porque se va a cambiar todo lo que tiene que ver con la adoración, todo lo que tiene que ver con la música, todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Ese espíritu se caracteriza por una ansia de poder y por un lograr las cosas a cualquier costa, donde el fin justifica los medios. Y además de eso, va todo mezclado con lo que se conoce como un espiritismo, un espiritualismo, que es lo que le da la falsa apariencia de piedad. O sea, una apariencia de piedad que tú los ves y bueno, casi viven toda la reforma, son personas que están más o menos, tú las ves y aparentemente están apegados a Dios, pero su corazón y sus acciones niegan todo. Porque ese misticismo, que es la palabra clave, mezclan la verdad con un misticismo. Inclusive, pues como les digo, normalmente pues son personas que practican la reforma, digamos, practican una alimentación sana pero no basada en la reforma pro salud, sino basada en el hinduismo, en el veganismo. O sea, realmente es una situación muy difícil, y mezclada con el misticismo, que a su vez lleva al panteísmo. Es una situación que la hermana Guayla denominó la apostasía omega. O sea, que realmente no van a ser hermanos totalmente paganos, totalmente de fiesta, discoteca. No. Lo más tremendo de este sistema es que tienen una apariencia de piedad. Por eso la hermana decía que es una apostasía grosera. No solamente apartan a Dios de su vida, sino que imponen a otros a la fuerza esta situación. Y entonces, ¿por qué acá llegó a este nivel? Porque bueno, dice la hermana Guay, introduce en la página 84, que habiendo tomado por esposa a Jezabel, que era hija del rey Elagbac, rey de los Sidonios, sumo sacerdote de Baal, Acab sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, se alía con la raíz de Jezabel, que es el paganismo, los sidonios, y entonces era hija de un sacerdote, y esa mujer viene a establecer ese principio en Israel, porque acá lo cambió de Dios y se trajo nada más y nada menos que la hija del gran sumo sacerdote para que le estableciera la religión en el pueblo de Israel. Y no solo indujo acá el culto de Baal en la capital, sino que también bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos altos, donde a la sombra de bosquecillos circundantes los sacerdotes y los personajes relacionados con esta forma seductora, porque es misticismo, es seducción, de la idolatría, ejercía una influencia funesta hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal.
Y llama otra característica interesante, que el culto a Baal, que es el Señor, el Baal significa el Señor, el culto a Baal se hacía, se creaban bosques o se escogían bosques para la adoración, bosques altos, bosquecillos. O sea, porque Baal hablaba que como él era el representante o sea, el Dios, el Señor de la tierra, entonces en algunos casos le llaman el Señor de las moscas, porque algunos sitios los sacrificios no que hacían humanos y sacrificios de animales no los quitaban, entonces se llenaba de moscas, porque le llama el Señor de las moscas, porque hablaba de que las moscas, como se reproducen casi de manera, aparentemente el que no conoce piensa que se reproduce de manera espontánea, entonces decían que ese Dios creaba vida. Y es interesante también el hecho de la relación con la naturaleza, bosquecillos. Y cuando el pueblo de Dios va a eliminar, rompía los bosques, talaba los bosques. Entonces, si vamos a ver eso, el pueblo de Dios cuando quería eliminar vamos a ver después en la historia del pueblo de Israel, digamos de Judá, cuando eran fieles, ellos lo primero que hacían era talar esos bosques. Dice, pero ¿cómo vamos a talar los bosques si los bosques tienen que ver con la naturaleza, si los bosques tienen que ver con el medio ambiente, si los bosques tienen que ver con el oxígeno? Pero resulta que es una naturaleza a la cual se adoraba, a la cual se quitaba lugar a Dios para dárselo a la naturaleza. A mí me hace reflexionar porque lo que estamos viviendo ahora con el tema del cambio climático y el cuidado de la madre naturaleza, la Pachamama, toda esa filosofía mística, religiosa, política, que se están uniendo todas las naciones a nivel de la ONU, a nivel de todos lados para establecer leyes climáticas, tienen que ver con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, donde a los que nos opongamos, por ejemplo, a que se guarde obligatoriamente el domingo para reducir las emisiones de carbono y podamos tener un mejoramiento del cambio climático, se nos va a acusar como personas que vamos en contra de la naturaleza, en contra del medio ambiente. Y el pueblo de Dios, si usted analiza lo que hacían los reyes del pueblo de Judá cuando exterminaban el culto a Baal, que rompían los bosques, pues podríamos hablar que eran personas que iban en contra del medio ambiente. O sea, es interesante esos simbolismos, cómo las cosas se vuelven a repetir, cómo Dios no le permite a Satanás traer nuevas propuestas, sino son las mismas propuestas de siempre, pero cambiándolas de contexto. Entonces es interesante que este espíritu de Jezabel tiene que ver con eso, con el cambio climático, tiene que ver con la adoración a la naturaleza, en vez de la adoración a Dios. Recuerda que la lucha final va a ser entre el sábado y el domingo. El domingo, el día de la naturaleza, el día de la renovación, el día del Señor, que es el Señor Baal, y el sábado, el día del Creador del cielo, mar y tierra, el cual tiene el control todo. Entonces es interesante que nosotros tomemos en cuenta estos simbolismos. Entonces, dice Primera de Reyes 21, 25 y 26, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales Jehová lanzó delante de los hijos de Israel. Y entonces da una característica a la hermana Guaya acerca de acá en la página 84. Acá carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra que tenía un carácter decidido y un temperamento impulsivo fue desastroso para él y para la nación. Por eso que siempre el espíritu de Jezabel, cuando se manifiesta en personas físicas, en hermanas, pues yo le llamo que es el espíritu de Jezabel, que es una mezcla entre anaconda con cascabel. O sea, es la coimatización de la mujer y una mezcla entre anaconda y cascabel. Entonces se le conoce como el espíritu de Jezabel. Este es un paréntesis aquí un poco de mi opinión. Y dice, porque la mujer tenía un carácter decidido y un temperamento positivo. O sea, una mujer de acción. Como lo es Satanás. Satanás no descansa. Satanás es incansable, igualmente que Jezabel religiosa de ahora, que es el Vaticano, que son los jesuitas, realmente no descansan, se están trabajando y les lleva años planificar algo, pero lo hacen con paciencia, lo hacen con astucia y lo hacen bien. Y dice que fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevadas normas de conducta, su carácter fue moldeado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel.
Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo elegido. Entonces aquí vamos a ver que Acab era el encargado de proteger al pueblo, de gobernar el pueblo y protegerlo, pero se dejó influir, se vendió por los beneficios, y tú vas a ver toda la historia de ellos. La mujer le daba muchos beneficios económicos, le ayudaba a resolver problemas, le ayudaba sobre todo a que nadie se opusiera a su autoridad, y entonces eso sedujo a Acab. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Jezabel en el pueblo de Dios? El espíritu de Jezabel en el pueblo de Dios es cuando los gobernantes del pueblo, cuando los dirigentes del pueblo, cuando las instituciones del pueblo sean permeadas por el espíritu del catolicismo y del protestantismo apóstata, o sea, por Jezabel, empiecen a influir sobre ellos, y ellos, como normalmente, si ellos pierden el valor moral, el poder moral, van a ser influidos y van a empezar a introducir dentro de la iglesia formas de cultos, de misticismo, paganismo y formas de cultos contrarias al plan de lo que así está escrito. Por eso te digo, por eso siempre le he dicho, hay que siempre diferenciar lo que dice la administración, lo que dicen los que dirigen el pueblo, con lo que dice Jehová, siempre como hacía Pablo, con los bereanos. Los bereanos, todo lo que Pablo les decía, ellos lo confirmaban con una así dice Jehová. ¿Para qué? Para mantenerse firme. Porque si nosotros nos permanecemos fieles a Dios, oímos sus profetas, seremos prosperados. Entonces, esa es la única salvaguarda para el espíritu de Jezabel, es mantenerse fiel y estudiando y cumpliendo y guardando todo lo revelado por Dios, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Entonces, hay otra característica interesante. Dice que bajo la influencia agotadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo, corrompió sus caminos delante de él durante muchos años. Había estado perdiendo, aquí empieza el proceso, había estado perdiendo su espíritu de reverencia. Importante, el espíritu de reverencia y el piadoso temor, y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una posición tan destacada y unas blasfemias tan prevalecientes. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y ellos adoraban las obras de sus manos. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos por los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de la embriaguez emitidos por un sacerdote, los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. O sea, realmente vemos el que este paganismo incluye la astrología, incluye todo. Y aquí hay una parte interesante, no sé si la podemos ver o encontrar, o así lo encuentro. Bueno, donde habla de que ese espíritu decía gobernar lo que tiene que ver con la tierra, el agua y el fuego. Y ahí me llama mucho la atención de que una de las cosas que entró por los años 80 en la iglesia era el tema de los temperamentos. Y en los temperamentos, esto que colérico, flemático y todos aquellos, los 4 temperamentos básicos que venían desde el paganismo griego, se enseñó mucho en la iglesia, y se hablaba de que que unas personas tenían temperamento de tierra, otras tenían temperamento de fuego, otros tenían el temperamento del agua, y eso es esta misma raíz que ha venido durante muchos años introduciéndose en el pueblo, y que en este tiempo dará sus frutos máximos, al punto que la hermana Guay lo llegó a conocer como la apostasía omega. O sea, que es el clímax de toda la apostasía, porque Dios tendrá otro pueblo que será el que tendrá el clímax del mensaje de los 13 ángeles o de los 144.000. Entonces dice que habían perdido todo espíritu de reverencia, se multiplicaron los templos. Dice que los sacerdotes estaban embriagados. Hoy día el embriagamiento tiene que ver no con el alcohol, sino hoy día tiene que ver con las doctrinas de Babilonia, con las doctrinas del catolicismo, con las doctrinas del misticismo, con las doctrinas del paganismo, del hipismo y todas esas doctrinas que están tratando de entrar al pueblo de Dios, que habrán personas que estarán embriagadas con esta falsa doctrina. Y entonces dice que mediante la influencia de Jezabel, los sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades. Oiga esta parte. Eran divinidades que gobernaban por su poder místico
los elementos de la tierra, el fuego y del agua. Estamos hablando en la página 84. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos y las corrientes de agua viva, el suave rocío, la lluvia que refrescaba la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían a favor de Baal y Astarté, y en vez del dador de todo don perfecto. El pueblo olvidaba que las colinas, los valles, los ríos y los manantiales estaban en manos del Dios vivo, y que éste regía el sol, las nubes del cielo y los poderes de la naturaleza. Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata. Pero estas palabras de reprensión fueron inútiles, y por eso Dios levantó al profeta más poderoso para que representó a Juan el Bautista y ahora representa a los 144.000, al fuerte pregón que mandó a Elías. Elías Tibita es un personaje que vamos a estudiar con calma y es un personaje que viene a luchar contra toda esta apostasía. Ahora, ¿pero qué estaba pasando? Esto es lo que estaba pasando en Israel. Que Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Por lo tanto, nos representa acá y todo lo que está pasando ahí representa al pueblo del Israel espiritual. Pero ¿qué estaba pasando en el otro parte del territorio, que era la parte de Judá? Pues ahí estaba gobernando, aún me regreso ahora a la página 81, porque te dije que iba a hablar primero de Acab para después hablar de la esperanza, porque en medio de todo esto hay esperanza. Dice que Asa, que bien pude ver, el Asa empezó a gobernar Judá. Y entonces, dice, vamos a la página 80, perdón. Durante la mayor parte de ese tiempo de la apostasía de Israel, Asa gobernaba el reino de Judá. Entonces, en la parte de Judá estaba gobernando Asa. ¿Y quién era Asa? Y entonces Asa fue un rey que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques. Entonces le decía que estos reyes talaban los bosques porque la gente adoraba al bosque en vez de adorar a Dios. Y podríamos decir hoy que estaba en contra del medio ambiente. Pero a veces, en este tiempo, los hijos de Dios van a ser considerados ir en contra del beneficio del medio ambiente cuando nos opongamos a la adoración obligatoria en domingo. Entonces, ve que es el mismo espíritu. Dios no permite que Satanás cree cosas nuevas. Siempre van a ser las mismas cosas. ¿Qué otra cosa hizo Asa? Dice que quitó los altares del culto ajeno, ya lo vimos, los altos, quebró las imágenes, taló los bosques, mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y los mandamientos. Note que hay siempre ley y mandamientos, como dice Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, Asa mandó al pueblo a ser adventistas del séptimo día. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto durante el gobierno de él. Entonces, cuando el rey busca a Jehová, cuando el rey hace énfasis en la ley, cuando el rey hace énfasis en los mandamientos y el pueblo se consagra, hay paz. ¿Por qué hay tanta zozobra a veces en el pueblo? Porque hay tanta... Una es porque están todos dormidos, la otra es porque están haciendo toda la voluntad de Dios y un mismo espíritu los mueve y pueden trabajar en armonía. Por eso es que si usted, hablando ya de él, recuerda que este es un curso para reyes. Usted como rey y sacerdote, si usted ve que en su ministerio no están trabajando en armonía, es mejor parar. Es mejor parar y apartarse, dejar que las cosas bajen, porque si no hay armonía, si no hay paz entre los que estamos trabajando para Dios, de la mano de Dios, es porque hay apostasía y no nos estamos dando cuenta. Entonces, después de eso hay una prueba que ahorita citamos a 2 de Crónicas, el capítulo 14, el 2 y el 5, pero después habla en el versículo 9 del capítulo 14 de 2 de Crónicas que viene una prueba para el rey. Estaban en paz, pero ellos mientras estaban en paz se prepararon, fortificaron la ciudad. Dice la hermana Guay que no se dedicaron al placer, sino se dedicaron a prepararse en momentos de paz, que es cuando hay que prepararse, porque la salvación se hace ahora en momentos de paz, cuando venga la gran angustia, que el tiempo de angustia ya será tarde, porque el tiempo se estará cerrando el tiempo de gracia. Por eso es que las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes, compraron el aceite antes de que llegara el esposo, antes que viniera el tiempo de prueba y de espera. Entonces, pero dice que Sera el etíope
con un ejército de millares, con 300 carros, invadió su reino. En esa crisis, Asa no confió en sus ciudades fuertes que había construido en Judá, con los muros dotados de torres, puertas y barras, ni en los hombres diestros. Dice la hermana Guay en página 81, el rey confiaba en Jehová de los ejércitos, en cuyo nombre Israel había obtenido en los tiempos pasados maravillosas liberaciones. Mientras disponía sus fuerzas para el orden de batalla, solicitó la ayuda de Dios. Entonces, la hermana Guay hace énfasis de que el rey confiaba en el Dios de sus antepasados. Ese Dios que se había manifestado grandemente en el desierto, ese Dios que había conquistado a Canaán con Josué. O sea, en pocas palabras, el rey estaba viviendo su historia. ¿Cuál es el problema de que tenemos nosotros cuando abandonamos nuestra historia, nuestras raíces, nuestros fundamentos? Cuando se abandonan las raíces y los fundamentos, se pierde la confianza en el futuro, porque el hermano Guay siempre ha dicho, no debemos temer al futuro, al menos que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Y esta es una manía muy común ahora entre muchos dirigentes, hablando a nivel de iglesias locales, que todo comienza con ellos. Olvidan el pasado de la iglesia, olvidan el pasado del movimiento adventista, olvidan sus raíces norteamericanas, olvidan los principios fundamentales que nunca se pueden perder en el pueblo adventista, el principio de libertad de conciencia y el principio de la forma de gobierno republicana, donde todo el pueblo está representado, donde una sola tendencia ni una sola familia se puede permitir que gobierne la iglesia. Todo eso se ha ido abandonando, donde la autoridad, el republicanismo dice que la autoridad descansa en los miembros en pleno, en todos los que se congregan, inclusive aquellas personas que están en preparación al bautismo deben hacer sentir su voluntad, deben ser tomados en cuenta, donde todos los que se congregan, todos los que aportan ahí a esa iglesia, su presencia, su trabajo, su esfuerzo, todos son la autoridad de la iglesia. Eso se ha ido cambiando por la relación piramidal de la estructura corporativa. O sea, la corporación está aplastando a la autoridad local y cada día pues surgen pastores o dirigentes que vienen del comunismo, que vienen de lo que es el sistema socialista, globalista, y quieren establecer su voluntad y disminuir la autoridad de la iglesia, y para eso a veces se crean conflictos, se crean roces, para obtener el poder por el poder. Entonces realmente cuando se sucede eso porque olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, no hemos venido de un movimiento militar, político, de poder y de autoridad. Venimos de un movimiento sencillo, de hombres que se unieron y mujeres que se unieron en base a una doctrina, en base a una esperanza. Y eso le ha dado cuerpo al obedecer a Dios hemos crecido. Y al obedecer a Dios, pues se llegó a establecer unas bases fundamentales de la iglesia. Y eso está reflejado en el espíritu de profecía. En el así dice Jehová. Y eso es lo que nos da a nosotros garantía para mantenernos frente a ahora. No es el poder humano, no es la fuerza humana lo que debe prevalecer, sino es con el poder del Espíritu Santo que se va a lograr las cosas. Pero eso tiene que hacerse en tiempos de paz, porque cuando venga la gran apostasía y cuando venga la fuerte persecución, ya será imposible prepararnos y comprar aceite. Y aquí hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes en la página 81. Dice, en el tiempo de paz, Asa no había dedicado a las diversiones y al placer, sino que había esperado se había preparado para cualquier emergencia. Y aquí habla, tenía un ejército adiestrado para el conflicto, se había esforzado por inducir al pueblo a hacer la paz con Dios y llegado el momento, su fe en quien confiaba no vaciló, aunque tenía menos soldados que sus enemigos. Entonces, esto es importante, mis hermanos. Ahora que estamos en tiempo de paz, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de comprar aceite, es el tiempo de prepararnos y es el tiempo de preparar a la iglesia para la batalla. Se está hablando de paz y todos los himnos tienen que ver con alegría. Y ya no se habla de los himnos de aquellos himnos que se cantaban antes o que siempre se han cantado, que son marchas de guerra, marchas de acción. No, se está hablando de un espíritu, ese espíritu místico de Jezabel está adormeciendo el pueblo. Tenemos un pueblo adormecido, simplemente nos conformamos con ir los sábados en la mañana a la iglesia, caernos a cuento ahí en la escuela sabática, porque ya no se estudia la Biblia, sino que alguien dice una palabra, se extiende y a veces ni se va al espíritu de profecía para confirmar lo que dice la escuela sabática, y después viene un sermón de esos blandos que suavizan la conciencia de las personas, o un sermón impulsivo, que ahora se están poniendo de moda los sermones de regañar. Vamos a hablar, regañamos a la gente porque
porque las hermanas no siguen la reforma por salud, o los hermanos no siguen la reforma del vestido, pero regañamos y no vivimos, porque tú puedes ver a la familia alrededor incumpliendo lo que el predicador está diciendo. Y entonces es una cosa que se crean esos conflictos, se crean esas cosas, porque no se está llevando a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese tipo de culto lo que hacen es adormecer al pueblo, lo que hacen es desviar la atención, no se prepara al pueblo para la gran batalla que tendremos al frente, que tendremos unos años por delante conflictivos, complicados, porque el mundo se está preparando, Satanás está preparando a todo el mundo y nosotros no nos estamos preparando en tiempos de paz. ¿Qué va a pasar? Que si nos pilla la crisis de esa manera, si no se levantan hombres a preparar al pueblo como Asa para la guerra en tiempos de paz, cuando venga el tiempo de crisis, ahí va a ser un desastre. Va a haber una tormenta. Y recuerdan ustedes aquella profecía no escrita de Ellen White, donde venía una tormenta y todo el adventismo desapareció. Y después ella hablaba de que después comenzaron a levantarse cabeza y a organizarse el pueblo para dar el fuerte pregón, dice, y esa profecía no escrita de Elena de White, o sea, no escrita por ella, escrita por los que la escucharon, dice que cuando se levantaron no habían pastores, nosotros los pastores nos habíamos desaparecido en la crisis. Así que mis hermanos, ahora es el momento de preparar la iglesia, prepara tu ministerio para la crisis que viene. Aléjalo de la lucha por el poder, aléjalo de la lucha por la supremacía, por quién es el mejor, y concéntralo en la lucha por el carácter, unido al poder del Espíritu Santo. Y finalmente Dios al rey Asa le dio la victoria con aquel tremendo ejército que venía contra él. Fue vencido por Jehová. Y entonces Dios le confirmó a través de un profeta. Está en la página 82. Mientras los victoriosos ejércitos de Judá y Benjamín regresaban de esa victoria que Dios les dio, porque la batalla no era de ellos, la batalla fue de Dios, ellos se prepararon, pero se prepararon en la parte más importante, se prepararon consagrando el pueblo a Dios y apartando la idolatría del pueblo. Y entonces cuando regresaban a Jerusalén, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa diciéndole: oíme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros. Si vosotros fuereis con él, y si le buscaren, serán hallados por vosotros, mas si le dejaren, él también os dejará. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcáis vuestras manos, que el salario que hay del salario que hay para vuestras obras. O sea, está en 2 de Crónicas 15, 1, 2 y el 7. Y entonces dice la hermana Elena de White: muy alentado por estas palabras, Asa no tardó en iniciar una segunda reforma. Primera reforma, segunda reforma, y recuerda que probablemente tiene 7 reformas. Y entonces dice que ¿qué era la segunda reforma? Quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, porque él había quitado algunas ciudades al pueblo de Israel, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a toda Judá y Benjamín, y con ellos todos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová estaba con él. Juntándose con él en toda Jerusalén en el mes tercero del año 10º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído de la guerra, 700 bueyes y 7,000 ovejas, y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y fue hallado por ellos, y dióles Jehová reposo en todas partes. Entonces aquí vemos cómo cuando se confía en Dios, cuando se confía en su palabra, Dios responde, y Dios responde dándole la victoria sobre sus enemigos. Así que, mis hermanos, hay otra parte del final del periodo de Asa donde él cometió un error, pero no quiero reafirmarme en el error, porque quiero dejarlo con este espíritu de victoria. Si nosotros nos consagramos a Dios, si nosotros, ya sea trabajando en la iglesia corporativa o ya sea en un ministerio independiente, si nosotros nos mantenemos fiel a Dios, haciendo su voluntad, apartando la apostasía de nuestras vidas, apartando la apostasía de nuestras familias,
apartando la apostasía de nuestro ministerio, Dios estará con nosotros. Porque la promesa de Dios a Asa fue: estaré con vosotros si ustedes me buscáis de corazón. Y me encontrarán, porque Dios está deseoso tocando la puerta. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mis hermanos, quiero hablarles en este momento a ustedes como sacerdotes y a ustedes como reyes. Si ustedes permanecen fieles a Jehová, Jehová les dará la victoria. A pesar de que el enemigo sea multitudinario, a pesar de que en contra tuya esté todo, inclusive tu familia, la persona que duerme a tu lado, pero si usted permanece fiel a Dios, usted podrá reconquistar territorios, usted podrá ser una influencia positiva para otros. Pase esta crisis en paz con Dios. No luche contra tus hermanos, no luche contra los enemigos que Satanás nos coloca, que son ficticios. Luchemos contra el verdadero enemigo, que es el espíritu de Jezabel, y pidámosle a Dios que nos dé el espíritu y el poder de Elías. Que el Señor nos pueda bendecir y nos veremos en el próximo capítulo hablando de Elías, el hombre que Dios quiere que reproduzcamos en nuestras vidas. Que el Señor les pueda bendecir. Gracias.